Buenos días a todas. Mi nombre es Elena Catalina Gutiérrez Franco y bueno, a continuación voy a platicarles un poquito de mí antes de pasar a lo que nos convoca, ¿no?, en esta sesión, que es justo venir a compartirles un poquito sobre la cuestión de la violencia de género. Yo soy licenciada en Psicología Área Clínica y maestra en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Querétaro. También soy docente adscrita a la Facultad de Bellas Artes, igual de la UAC, y he especializado mi formación en psicología forense y perfilación criminal, así como en temas relacionados a los estudios de género, derechos humanos y formación profesional con perspectiva de género. Actualmente mi trabajo de investigación se centra por la ética del cuidado desde una perspectiva de género, y también estoy a cargo de la vocalía de equidad de género en la Comisión de Cuenca de Río Querétaro y también como coordinadora de la Unidad de Equidad, Educación y Formación con Perspectiva de Género de la Facultad de Bellas Artes, la cual busca crear comunidades de bienestar y acompañamiento en casos de violencia de género dentro de la facultad. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con todas ustedes, aquí compartiendo un poquito algunas reflexiones, o mejor dicho, algunas aproximaciones alrededor de la violencia de género. En esta plática voy a estar revisando puntualmente con ustedes algunos como conceptos que son indispensables para poder hablar de lo que va a ser la violencia de género, también cuáles son sus características, así como de dónde surge y por qué todavía hoy en pleno siglo XXI las mujeres somos quienes padecemos este tipo específico de violencia, también como algunos tipos de violencia de género, cómo identificarlos, así como las secuelas que tiene. Y también algo muy importante es, ¿por qué pensar la violencia desde el género? Y pues bueno, para ir iniciando tenemos que tener como una aproximación justo a la cuestión de los derechos humanos y su relación con la violencia, porque vamos a entender que violencia y violencia de género, si bien tienen como características muy similares, vamos a ver que va a haber un factor que también los va a diferenciar. Pero primero lo primero. Acercándonos por la cuestión de los derechos humanos, justo vamos a entender que son este conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva va a resultar indispensable para el desarrollo integral de una persona o de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, así como en tratados internacionales y dentro de un marco legal bastante amplio, ¿no? Vamos a entender justo que los derechos humanos también son inherentes a todos los seres humanos. Es decir, no va a haber distinción alguna que niegue estos derechos a las personas, ni por su condición, ni por la cuestión de género. Pero entonces, ¿qué pasa con los derechos de las mujeres en un esquema social androcéntrico? Entendiendo que justo todas las mujeres estamos ubicadas en un sistema patriarcal. Y aquí quiero hacer la especificación, la cuestión del sistema patriarcal o el patriarcado no es una figura específica que de alguna manera se levanta todas las mañanas y vaya a decir voy a negar los derechos a las mujeres. No, es un sistema estructural que atraviesa justo todas las estructuras donde estamos ubicadas nosotras las mujeres y que nos va a posicionar en una situación de desventaja o de subordinación. Entonces, tenemos un sistema patriarcal que está sustentado también en una mirada androcéntrica. El androcentrismo entendiéndolo como justo el hombre como centro y medida de todas las cosas. Y que a partir de aquí también se van a formar representaciones y construcciones socioculturales muy específicas que van a determinar cuáles van a ser los roles sociales específicos para hombres y mujeres. Y por supuesto, en esta misma mirada androcéntrica también vamos a tener que las mujeres van a estar ubicadas en una posición de desventaja. Entonces, regresando una vez más como a esta pregunta, ¿no? Si estamos justamente viendo que estamos insertadas en un sistema patriarcal y que este sistema va a devenir justo de una mirada androcéntrica, donde justo las representaciones o roles establecidos socialmente para varones y mujeres
van a estar sustentados bajo una mirada masculina, entonces, ¿qué pasa con los derechos de las mujeres en este sistema social androcéntrico? Pues que justo vamos a ver que se va a presentar una distribución desigual de poder en la sociedad, donde justo va a haber grupos muy específicos que van a estar en una posición de privilegio y otros u otras, mejor dicho, en una posición de desventaja. Entonces, bajo este sentido, pues tenemos que diferenciar justo lo que les comentaba al inicio. Violencia y violencia de género, en este sentido, no va a ser lo mismo. La violación a los derechos de las mujeres va a tener un factor específico que va a diferenciar justo la violencia que viven las mujeres de cualquier otro tipo de agresión. Para esto, la ONU establece estas diferencias. Violencia lo vamos a conocer como todo acto por el cual se usa la fuerza, ya sea física, verbal y o emocional, para lograr que otra u otras personas hagan o dejen de hacer algo, aunque éstas no estén de acuerdo. Va a ser todo acto de abuso o coerción en el que una persona con mayor prestigio o poder va a atentar contra los bienes, libertad, salud y derechos humanos de otras personas, amenazándolas u obligándolas a realizar actividades que las puedan poner en peligro y que vayan en contra de su voluntad e integridad como seres humanos. Queda muy claro. Entonces, ¿qué diferencia va a haber con la violencia de género? Bueno, desde 1993, la ONU justo conceptualiza violencia de género como justo todo el acto de violencia, es decir, todos los actos que ya les leí que integran el concepto de violencia general, pero basado en el género. Este es el factor de distinción. Entonces, violencia de género. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Esta última parte también es muy importante. Si nosotros hacemos un esquema cronológico de cómo fue concebida o conceptualizada la violencia, teníamos entendido que aquello que pasaba en la esfera privada, es decir, aquella violencia que vivían las mujeres dentro de sus hogares, no podía ser considerada dentro como del ámbito penal. ¿Por qué? Porque eso pertenecía justo al espacio privado y por tanto no podía trabajarse o actuarse sobre él. Entonces, aquí lo que pasa es que la ONU dice, no, también lo privado tiene que incluirse porque es una violencia específica que justo van a vivir las mujeres, pero también dentro de los espacios donde supuestamente deberían estar también más seguras. Es justo en la Convención de Belém do Pará, en 1994, donde también se establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Aquí de nuevo se sigue resaltando. Entonces tenemos que no vamos a ubicar justo a la violencia y violencia de género en el mismo nivel. Si bien la violencia puede ser cualquier acto que puedan, por supuesto, sufrir varones o mujeres, la violencia de género va a ser esta violencia específica que vivan las mujeres o que experimenten las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esta violencia tiene características muy específicas. La primera es que es justo un ejercicio que refleja la asimetría existente de las relaciones de poder entre varones y mujeres y que va a perpetuar la subordinación y desvalorización de lo femenino a lo masculino. Es decir, que este tipo de violencia va a hacer prevalecer los preceptos desde el sistema patriarcal. Y por supuesto, va a negar los derechos de las mujeres. También va a reproducir el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos, es decir,
va a intentar hacer prevalecer las dinámicas de las relaciones de poder que siempre han estado vigentes. Y aquí lo más importante es que la violencia de género, es decir, la diferencia entre este tipo de violencia y cualquier otra forma de agresión o coerción, va a radicar en que en este caso, en el de la violencia de género, el factor de riesgo o de vulnerabilidad va a ser el solo hecho de ser mujer. Y uno se podrá preguntar, bueno, efectivamente tendrá que ver con una situación que solo puedan vivir las mujeres. Al hablar de violencia de género, no se podría incluir también como la violencia que viven otros sujetos. Bueno, aquí tendríamos que ver precisamente el trasfondo detrás de esta violencia específica. Es decir, ¿de dónde surge y por qué prevalece hoy en día? Porque si desde 1993 la ONU ya tenía como bien, de alguna manera, bien ubicada este tipo de violencia específica, ¿por qué todavía hoy en pleno siglo XXI todavía dudamos de si es una violencia específica que viven las mujeres o no? Pues bueno, hay que entender que también la violencia de género justo va a fungir como un mecanismo social que va a ser clave para perpetuar la subordinación de las mujeres. Esto, si lo pasamos a la violencia que pueden experimentar los varones, ahí vamos a ver también diferencias abismales. Puesto que, debido a que el poder se considera un patrimonio genérico de los varones, la hegemonía masculina se va a basar en el control social de lo femenino. Y esto podemos verlo ubicado en diferentes estructuras, en las políticas, en las educativas y también en ciertas dinámicas sociales. También las violaciones de los derechos de las mujeres se van a relacionar directa o indirectamente con el sistema sexo-género y los valores culturales dominantes, que como ya mencioné, pues son principalmente masculinos. Entonces, este tipo de violencia, a pesar de que tiene características y un trasfondo como muy específico, también de acuerdo al espacio de relación y de ejercicio de poder, va a tener diferentes como variantes de la violencia. Por mencionar algunas, podemos considerar violencia de género a las violaciones sexuales y el incesto, al acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo, en el espacio público y en las instituciones educativas. También a la violencia sexual contra las mujeres detenidas o presas, la violencia contra las mujeres desarraigadas, también al tráfico de mujeres o la violencia doméstica, familiar e intrafamiliar, violencia de pareja, violencia contra las niñas, la violencia estructural, que puede ser social, política o económica, y por supuesto como una de las manifestaciones últimas y más graves, el feminicidio. Este tipo de violencias de género también va a traer secuelas muy específicas de daño hacia las mujeres, y estas pueden dividirse tanto en daños físicos como daños psicológicos, donde vamos a tener desde fracturas, quemaduras, cortaduras, incluso hasta la privación de la misma vida, así como depresión, ansiedad, angustia, fobias, obsesiones o conductas compulsivas, entre otras. Aquí algo importante de resaltar es que justo la violencia de género tiene que entenderse como parte de las secuelas de este sistema patriarcal en que los sujetos estamos de alguna manera insertados e insertadas. Si bien el patriarcado va a afectar de igual manera a hombres y mujeres, va a tener un peso mucho mayor en las secuelas que tiene sobre las mujeres, precisamente porque va a intentar hacer prevalecer este sistema de desigualdades que va a colocar a las mujeres en una posición de desventaja y de subordinación. Y es aquí donde justo tendríamos que comenzar a cuestionarnos. ¿Por qué pensar la violencia desde el género? ¿Por qué tanta insistencia en establecer conceptos específicos o diferenciados del concepto general de violencia? Bueno, pensar la violencia desde el género justo nos va a permitir
acercarnos al análisis no solo desde un origen biológico. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Es decir, la testosterona para el uso de la fuerza o los estrógenos relacionados con ámbitos como de la sensibilidad, ¿sí? Sino que nos va a permitir desmontar esos, de alguna manera, argumentos biologicistas y nos va a presentar más bien la violencia como una serie de comportamientos no cuestionados socialmente y que están conectados con relaciones de poder o construcciones socioculturales asignadas a cada hombre y cada mujer. También, cuando se analiza la violencia relacionada con el género, es importante vincular lo subjetivo, es decir, desde el ámbito personal, con lo microsocial en el nivel de interacciones familiares o en las instituciones socializadoras como lo son la familia o la escuela. Y en este sentido, el modelo ecológico nos va a ayudar mucho para analizar justo o generar un eje de análisis alrededor de la violencia de género. Aquí la doctora María Guadalupe Guacuz Elías justo rescata el modelo ecológico de Brenner para hablar de las diferentes instancias de análisis donde se tiene que incluir justo un eje específico para analizar la violencia que pueden estar viviendo las mujeres. Y ella lo divide en 5 grupos. Primero, a nivel individual, es decir, el estudio de los factores biológicos y de historia personal que influencian el comportamiento de las personas y que puede aumentar su riesgo de ser victimizadas o la posibilidad de llegar a ejercer violencia o de ser perpetradores o perpetradoras de actos en contra de otra persona. 2. El nivel relacional, que examina las relaciones cercanas, es decir, los primeros círculos socializadores como la familia, amigos, pares o de relaciones íntimas, y cómo éstas están relacionadas de alguna manera con una serie de historias interpersonales de las personas que van a impactar sobre el riesgo de que una persona sea victimizada y también cómo elegir como compañero erótico afectivo a una persona violenta. Es decir, nosotros como seres sociohistórico-culturales vamos a estar siempre en constante relación con otros sujetos. Este tipo de relaciones también de alguna manera va a influenciar en las dinámicas donde una mujer pueda ser de alguna manera más vulnerada o menos vulnerada. 3. El ámbito organizacional. Este examina las organizaciones e instituciones en las cuales la persona vive y se desarrolla. Esto pueden ser espacios como la iglesia, la escuela, el trabajo, entre otras. También va a examinar las políticas de estas organizaciones formales y los contratos sociales que son diseñados para tal efecto. Aquí entendiendo que la violencia no solo es un espectro como del ámbito privado, sino que esta también se va a proyectar en dinámicas en las diferentes instituciones donde se desenvuelva el sujeto. 4. El ámbito comunitario. Este va a explorar el contexto comunitario en el cual las relaciones sociales ocurren, es decir, barrios, colonias, pueblos, etc. Este nivel va a examinar aspectos tales como la densidad de población, niveles de empleo, niveles de pobreza o marginación que puedan impactar en el riesgo que tiene una persona de ser victimizada o convertirse en perpetrador de violencia. En este ámbito, las leyes y políticas públicas son también incluidas en el foco de los esfuerzos desplegados. Y aquí podrían entrar, por ejemplo, la serie de protocolos que se han establecido para prevenir o erradicar la violencia de género. Y ahí cabría preguntarnos justo si al analizar estos protocolos están siendo efectivos o no, o si quienes llevan a cabo estos protocolos los están siguiendo o de alguna manera los omiten y siguen perpetuando acciones violentas contra las mujeres. Y por último, 5, el ámbito sociocultural.
Este va a examinar los temas que crean el clima en el cual la violencia de género es promovida o inhibida. Esto incluye las dinámicas del sexismo, racismo, clasismo y otras normas y prácticas socioculturales que van a crear un ambiente social en el cual las mujeres, sobre todo las jóvenes y niñas, son vistas como personas susceptibles de ser victimizadas y que va a colocar también a los varones como los principales agresores. ¿Por qué es importante tomar estos 5 niveles que nos presenta la doctora Wakus Elías? Porque de alguna manera hace una estructura más amplia de análisis donde no solo focaliza a la víctima, en este caso a las mujeres, como las únicas culpables de vivir situaciones violentas por el hecho de relacionarse con otras personas que pueden o no ser las perpetradoras de esos actos violentos, sino que va a decir que hay todo un sistema, toda una estructura donde están ubicadas las mujeres y también los varones, pero que en esta estructura justo las mujeres van a ser visualizadas como objetos de consumo y también como objetos de alguna manera que pueden ser violentados, que pueden ser de alguna manera puestos a disposición bajo los deseos de otros. Es decir, que la violencia contra las mujeres no es solo un aspecto personal, sino que es un problema complejo de derechos humanos y también del ámbito educativo. Frente a esto, pues podríamos comenzar a preguntarnos qué papel tenemos tanto las mujeres también como los varones para hacer frente a este tipo de violencia específica. Nada más por mencionar algunos datos, justo en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRE en 2016, ya nos daba datos un poco abrumadores en relación a la violencia que viven las mujeres. Y es que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en nuestro país, 66.1% ha experimentado alguna vez en su vida actos de violencia. Es decir, en 2016, 6 de cada 10 mexicanas había experimentado violencia de cualquier tipo. Hoy en día sabemos por uno de nuestras otras pandemias, que es el feminicidio, que hoy 10 mujeres a diario son asesinadas en nuestro país. Y eso nos invita justo a la reflexión, no solo de decir, existe un tipo específico de violencia contra las mujeres, sino de realmente cuestionarnos qué es lo que mueve este tipo de estructuras que hacen prevalecer estas dinámicas violentas. En ese sentido, podemos comenzar a cuestionar. ¿Solo las mujeres tienen campo de acción para el problema de la violencia de género? No. Creo que también ahí los varones tienen un campo importante de acción para comenzar a desplegar propuestas que erradiquen esta violencia específica que viven las mujeres. Y esto es justo abordar los conceptos de igualdad y equidad. Comenzar a formar no solo a las mujeres en estos términos, sino generar una cultura de la igualdad y la equidad va potencialmente a comenzar a eliminar las dinámicas de poder que privilegian o que fomentan la violencia de género contra las mujeres. Y es que hay que entender que dentro de nuestras construcciones socioculturales hay varias dinámicas a las cuales se van a tener que renunciar, así como estrategias específicas que se van a tener que desplegar no solo desde las instituciones jurídicas, sino también desde las primeras áreas socializadoras del sujeto, como lo es la familia y también la escuela. La violencia de género, sin duda, es un problema
que aqueja a las mujeres hoy en día y que las ha aquejado durante siglos. Es nuestra responsabilidad y es responsabilidad también de nuestros gobiernos establecer dinámicas, estrategias, propuestas y acciones específicas para no solo entenderlas, sino también para erradicar. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.